al Espíritu Santo que Él ha puesto en el corazón del pastor el poder estar en esta tarde con vosotros para compartir un culto en el nombre de Jesucristo. Reciban de mi parte un abrazo con fuerza, con gracia, con cariño, de verdad, del hermano Billy, que les quiere y que les ama en el nombre de Jesucristo. Decirles de que cuando estuvimos aquí de pastores, ahora pues la iglesia ha cambiado mucho para bien, porque veo caras nuevas. Amén. Amén, qué bien, Tengo mis amigos, mis vecinos aquí sentados, que Dios los bendiga en el nombre de Jesucristo. Y tengo muchas personas, todas muy amadas y muy queridas, en el nombre de Jesús. Bueno, tengo un temita de la palabra de Dios y quisiera ser preciso y conciso en el nombre de Jesucristo. Va. Amén. Me ha agradado mucho lo que ha dicho el pastor. Ha dicho de que no lo sabemos todo, pero que entre todos sabemos bastantes cosas. Y eso es correcto. Amén. Lo que sí les digo es algo, que empecemos con 15 años, voy a hacer 60 el 25 de marzo. Y lo que más me he dedicado ha sido a leer la Biblia. ¿Vale? Y la Biblia no es para unos pocos. La Biblia dice que nunca la Escritura es de interpretación privada. Quiere decir que no es para unos pocos, sí, y para otros pocos, no. No, la Biblia es universal. El que en Dios camina, por torpe que sea, nunca se desvía. Además, en este culto hay mucha variación. Tengo ministerios con peso, con gloria, que saben y tienen experiencia, como es los obreros jóvenes. Tenemos al pastor, amén, y al hermano José, el Adán, que saben lo que dicen y lo que leen y lo que oyen. Tenemos luego muchas niñas jóvenes, que son una bendición de Dios, y mujeres de peso. Y luego tenemos hombres ancianos, los cuales, verdad, me hacen sentirme bien en el nombre de Jesucristo. Amén. Pero ya saben que Dios lo mismo hablaba al hortelano y decía: yo soy la vid verdadera. Santi, que bien entiendes de las cepas. Pero si había gente pescadora, le decía al Señor que el Evangelio era como una red. La palabra era como una red echada en el mar y sacaba peces. Por eso Dios tiene alteridad irrepetible y trata a cada uno conforme se merece. Muy bien. Amén. Va. Bueno, quisiera decirles, antes de empezar, que las profecías de los profetas del Antiguo Testamento son las noticias actuales en la televisión. Las noticias que estamos viendo a continuo son lo que los profetas dijeron hace 1300, 1200 y 700 años. 1700 años. Por eso, cuando vemos la televisión, a veces vemos las profecías cumplidas continuamente y constantemente. No sé si saben todos que la hermenéutica es el arte de interpretar, ¿vale? Y la primera regla de la hermenéutica es que la Biblia se interpreta a sí mismo. Dice en el libro de Juan 5:29: escudriñad las Escrituras, porque vosotros creéis que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas, la misma Escritura. Amén. Dice en 1 de Pedro 1:21: porque nunca la Escritura fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, siendo inspirados por el Espíritu Santo, escribieron según Dios les daba que hablase. Es decir, el único libro que puedes leer y el escritor está presente es la Biblia. Amén. Porque lees Don Quijote de la Mancha, pero el Miguel de Cervantes se murió hace un montón de años, ¿vale? Pero cuando lees la Biblia, el escritor está ahí, es el Espíritu Santo. Amén. Porque nunca la Escritura fue traída, como he dicho, por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, siendo inspirados por el Espíritu Santo, escribieron según Dios les daba que hablase.
Está escrito por el hombre, pero inspirada por Dios. Por eso cuando oras, estás hablando con Dios. Pero cuando lees la Biblia, literalmente, Dios está hablando contigo. Amén. Por eso lee la Biblia. Qué bien. Dice la Biblia en el libro de Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee. Le dice el apóstol Pablo a Timoteo, porque desde la niñez has sabido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Amén. No hay nada mejor en la tierra que leer la palabra de Dios. Amén. Bueno, vamos a hablar, como ha dicho el pastor, un poquito de los últimos tiempos. Y trataré de acortar a medida que la iglesia pueda recibir, ¿eh? Cuando yo vea que soy un poquito canso, pues corto, ¿eh? Porque es un tema muy amplio, pero sé el auditorio que tengo, ¿eh? Que es una bendición. Quisiera decirles que la OTAN, el 4 de abril de 1949, se formó. Y es una coalición de naciones, que hay 29 países. Está Alemania, Bélgica, Bulgaria, Canadá, República Checa, Croacia, Dinamarca, Estonia, Estados Unidos, Eslovenia, España, Francia, Grecia, Portugal, así 29. ¿Y para qué están la OTAN? Pues para que no haya guerra. Y que si hay, es una cadena. Es decir, si te metes con Bélgica, va toda la OTAN. Si te metes con España, va toda la OTAN. Es una coalición de países agarrados hombro con hombro para que no haya una guerra nuclear. Y si la hay, que sepan que van los 29 países en contra de ellos. El Putin, de Rusia, le dijo a Boris, expresidente del Reino Unido, no te quiero herir, pero si yo quisiera, en un minuto te mando un misil. Pero él sabía de que se estalla la gorda, la tercera guerra mundial. Pero ya se lo dijo, ¿eh? Dice, mira, si yo quiero, en un minuto, esto termina esta conversación. Por eso le puteaba, le miraba con el teléfono fito a fito y le decía, no te pases. Quisiera decirles que hay amenazas nucleares. Si estaría la tercera guerra mundial, ya no es a escopetas, ni a balas, ni a puñetazos. Ahora terminaría muy pronto y sería algo terrorífico. Morirían más de 3.000 millones de personas. Sería algo terrible. No llegamos a alcanzar. Se nos va la mente. La Primera Guerra Mundial empezó el 28 de julio de 1914 y la Segunda en el 1939. Saben que la Guerra Civil en los tiempos de Franco empezó en el 1936, la Guerra Civil, pero terminó en el 1939. Cuando terminó nuestra Guerra Civil, empezó la Segunda Guerra Mundial. ¿Y saben ustedes cómo terminó la Segunda Guerra Mundial? Instantáneamente. ¿Saben? Cuando Estados Unidos mandó 2 bombas a Hiroshima y a Nagasaki, 110.000 murieron en el impacto, pero todavía se siguen viendo las consecuencias, porque salen deformaciones de niños. La tierra no se ha recuperado. Y viendo Estados Unidos y luego a nivel mundial China, Rusia y todos los países, porque fueron las únicas bombas que han sido lanzadas en la tierra, y viendo el mal, se asustaron todos y terminó en seco la Segunda Guerra Mundial. 110.000 en el primer impacto, pero luego, hermanos, las consecuencias son terribles. Las deformaciones con respecto a los cánceres, los bichos, de tal manera que la humanidad no se ha recuperado, ¿eh? Dice en el libro de Lucas, en el 19:41, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla Jesús lloró. ¿Y saben por qué lloró?
porque no sabía Jerusalén en qué tiempo estaba viviendo. El mensaje de hoy se trata que sepas en qué tiempos estamos viviendo. No hay nada peor en la tierra que no saber su tiempo. ¿Sabes que algunos se han casado, le han crecido los niños y luego se han dado cuenta y han dicho, ay chacho, si ya soy abuelo y no los he disfrutado? ¿Saben que a veces, con todo el respeto y con todo el cariño, yo no quiero herir la sensibilidad de nadie, pero se ha ido su papá, su mamá o sus seres queridos, me han dicho, ay, con lo a gusto que estaba, con lo bien y no lo sabía. Por eso qué importante es que disfrutes de lo que tienes, que des gracias a Dios por lo que tienes y no te lamentes de lo que te falta, y que sepas vivir el tiempo donde estamos. Cuando vio Jerusalén, Cristo, al verla, salió llorando. ¿Saben por qué? Porque no supo Jerusalén en qué tiempo estaba viviendo, ya que Cristo vino a lo suyo, dice en el libro de Juan 1:12, pero los suyos no lo recibieron. Ya saben ustedes que vino a por Israel, a salvarle, a bendecirle. Sin embargo, le crucificaron, y ustedes lo saben, y le pusieron en el pretorio, y Pilato preguntó al pueblo, ahí tenéis a un homicida, Barrabás, y aquí tenéis a Jesús, ¿a quién queréis que os suelte? Y la multitud dijo, suelta a Barrabás, ¿y qué hago del Cristo? Crucifícale, crucifícale. Y él sabía que por envidia le habían apresado y lo querían matar. Y dijo Israel, sea su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Por eso, cuando vio Jesús que Jerusalén no supo distinguir que él era el Salvador, que era el Mesías, lloró sobre Jerusalén. Él sabía que a los 70 años de su retirada a Cristo, Jerusalén iba a ser invadida por Roma, y al frente estaba el general Titus. La iba a rendir, la iba a sitiar, y 1.100.000 fueron muertos a espada en Jerusalén, y 900.000 fueron llevados cautivos. Y Cristo veía como ancianos, niños y mujeres tirados por las calles, muertos, sangre, rotos, destrozados, invadidos. ¿Qué fue de Jerusalén? El templo destrozado, desmontado piedra sobre piedra. Por eso lloró, porque Jesús vio que Jerusalén no supo distinguir su tiempo. Por eso Cristo lloró, porque Jerusalén no sabía cuál era su tiempo. ¿Por qué se cree que en los tiempos del confinamiento, de la pandemia que acabamos de pasar, por qué se creen que hubo más suicidios que nunca? No aguantaba, había confusión en las personas, había consternación, estaban frustrados y la gente se suicidaba, decía, no entendemos, no puede ser, y había gente que se quitaba la vida. Sin embargo, a la iglesia, atención, nos afectó lo mismo que a ellos. No quisiera nombrar cosas, pero nos hizo daño, nos afectó, pero en la carne, pero en lo psíquico esencial. En lo psicológico no, porque nosotros no sabíamos que estaba profetizado de las pestes, de las hambres, de las guerras, y por eso estábamos esperando que Dios moviera ficha. Algunos creían que iba a venir el Señor, y algunos salíamos a las calles o por las ventanas, y empecemos a predicar, diciendo que en Cristo estaba la solución. Pero había gente que las pasaron muy mal, psicológicamente, pero la iglesia no. ¿Pero saben por qué? Porque la iglesia sabíamos en qué tiempo estábamos viviendo. Como les he dicho, había mucha frustración. ¿Saben lo que dice en Mateo 24:1? Estaba el Señor en el templo y le dijeron, Señor, mira qué torreones, Señor, mira qué edificios, Señor, mira qué chapiteles. Y Cristo se va y les dice, no quedará piedra sobre piedra, que todo se ha derribado. Y luego se sienta el Señor, vienen los discípulos y le dicen, Señor, dinos cuándo serán estas cosas,
¿Qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Y Cristo empezó a responderles: mirad que nadie os engañe, porque se levantarán nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Pero todo esto será principio de dolores de parto. ¿Por qué de dolores de parto? Porque el mundo está para dar a luz a alguien. Se llama Anticristo, se llama el cuerno pequeño, se llama la bestia, el inicuo, y esa bestia está para salir a escena, de tal manera que grandes mandatarios han dicho: necesitamos a un hombre que guíe el mundo entero. Y alguien dijo: lo recibiremos, venga de Dios o venga del demonio. El mundo está embrazado y tiene que dar a luz a ese hombre político que gobierne la política a nivel mundial, que gobierne la economía a nivel mundial, la religión. Por eso quieren hacer el ecumenismo, quieren unir las religiones. El nombre de Dios es glorificado. El mundo está embrazado porque ha de salir de este mundo, ¿vale? Y tiene que dar a luz. Pero no sé, yo no quisiera ser grotesco ni mucho menos, pero están algunos partos, pero recuerdo que van de menos a más, de menos a más. Como chillaba, ¿verdad? Para que nos da, porque si está, no lo puedo decir, que me dice: ¿cómo dices eso? Y se enfada conmigo. Pero como ha pasado a todos, a la Sara y a todas, ¿verdad? Pues no pasa nada. El caso de que recuerdo que iba el parto de menos a más, hasta que una vez salgo chillando y digo: oiga, oiga, mire usted que se muere, que grita mucho al principio. Viene la señora y dice: no pasa nada. Todavía no pasa nada. Y luego ya otra vez me asusté, marcho donde la señora y me dice: mira, escúchame, va a dar a luz a puro dolor. Entonces, escucha bien, Cristo dijo: iba a haber pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Dice: pero son principios de dolores de parto. Si ahora los terremotos, ya has visto en Turquía, los maremotos, en Japón, las hambres, quisiera decirles que en España no hay necesidad de una barrapán, porque si hace falta nos vamos todos donde mi madre, hace un puchero y comemos todos allá, que no es de una comida, no, es solamente simplemente que nos falta la letra del piso, que nos apagan la luz, es decir, cosas que no tienen importancia. Pero por ejemplo en Estados Unidos han subido los alquileres hasta 3.000 euros. Y luego los salarios han bajado de una forma vertiginosa. Y familias enteras no llegan. Y tienen que tener 2 trabajos a la vez para poder subsistir. De tal manera que algunos optan por dejar el piso y marcharse a la calle. Y el Estado ha habilitado albergues para que vivan ahí y no mueran. Pero confiesan, y yo he estudiado y he leído, que dentro de los albergues se tienen que marchar, porque hay cientos de personas y a mitad noche empiezan a gritar, empiezan a chillar, dicen que están depresivos y no se pueden vivir y vuelven de nuevo a las calles. El mundo está roto, el mundo se deshace. Oh, sin contar, escuchen bien, he dicho Estados Unidos, que está a la altura de un nivel alto en economía, en trabajo y en crecimiento, sin contar con China, sin contar con Rusia y con los países coreanos, que esos están cerrados a cal y canto, porque están de una dictadura profunda, pero están pasando las hambres que no hay en el mundo, sin contar Kenia, Mozambique, Etiopía y los Países Bajos de los negritos, que se los comen las moscas, que familias de 7 y 8 personas viven con menos de 1 euro. Pero esto ya estaba profetizado. Por eso nosotros sí sabemos en qué tiempo estamos viviendo. En dolores de parto. La gente grita, la gente chilla. Hay una apostasía total. Hay una depravación que no hay en el mundo. La política está corrompida. La juventud no hay quien la aguante. Las guerras, las pestes, nación contra nación, reino contra reino, no hay en el mundo.
pero Dios ya lo había profetizado. Y en esos tiempos estamos viviendo. Le dijeron, dinos cuándo serán estas cosas. Dinos cuándo serán estas cosas. ¿Qué señales habrá de tu venida del fin del siglo? Y les dijo, mirad que nadie os engañe, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, pero son principios de dolores de parto. Claro, ahora el anticristo ya quiere salir, está a pasos agigantados, está en la agenda del 2030. Yo no sé lo que quieren hacer en 2030, pero le estoy diciendo a Dios en la oración por la noche, Señor, si ves que esto girve, si ves que la olla se está calentando, sácanos y ven, llévanos, quítanos de aquí y llévanos al cielo. Atención, como dice la Biblia en el libro de Isaías 26:20, anda, pueblo mío, entra en tus aposentos. Amén. Y escóndete, entre tanto que pasa la indignación. Perdón. Porque la gran tribulación es la ira del Cordero. Y Dios nunca ha estado airado con la iglesia, sino que la elogia. ¿Quién es esta que se muestra como larva, esclarecida como el sol, imponente como ejército en orden? La gran tribulación es para Israel, la última semana de Daniel 9:27. Ya os acordáis el corito, 69 semanas ya están cumplidas de Daniel. Falta una, es esa una de múltiplos de 7, que son 7 años que tiene que tratar Dios con Israel, pero la iglesia no está aquí. Amén. Claro, dicen tesalonicenses, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta. Amén. En el sentido de que el día del Señor se acerca, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, la venida, y se manifieste el hijo de perdición, el hombre de pecado, el cual se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Vosotros sabéis que al presente le detiene, sigue diciendo el apóstol Pablo. El Espíritu Santo, el alma en la iglesia, está deteniendo de que el anticristo salga en acción. Ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente le detiene. Porque claro, el anticristo viene, pero mientras esté la iglesia aquí, no puede salir a escena. Por eso escucha bien, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, estamos en tiempos finales. Cristo viene a por la iglesia. Por eso dice la Biblia, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creéis que Jesús murió y resucitó, así traerá con Jesús a los que durmieron en él. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado, seremos arrebatados, recibiremos al Señor en el aire y estaremos siempre con el Señor. Por eso, a la final de la trompeta, la iglesia de León, nos vamos rumbo a la Canaán celestial, en el nombre de Jesucristo. Aplaude a Dios, por favor. Miren, hermanos, más o menos, si Cristo viene esta noche, ¿qué dices, Vivi, que si Cristo viene? Que Dios nos lleva al cielo, arrebatados, en un zarpazo, de golpe. Es decir, sin conocer muerte. Amén. Por eso he dicho que había un auditorio muy variado. Dios quiera que me utilice para hablar a los ministerios, a las más jóvenes y a los nuevos. Que Cristo viene y nos vamos al cielo. Amén. Y se levanta ese bicho, el anticristo. ¿Y cómo que se sienta en el templo de Dios como Dios que ha dicho, haciéndose pasar por Dios? Cuando la iglesia se marche, se levantará este líder político, y dice la Biblia en el libro de Isaías 26, que hará pacto con la muerte. Y la mezquita de Omar, que está en Israel, esa que tiene la cúpula de oro, esa será quitada por medio de pactos, y ahí será levantado el antiguo templo de Salomón. Y allí es cuando se sentará en el templo de Dios como Dios
haciéndose pasar por Dios, pidiendo adoración. Israel se dará de cuenta que no es el Cristo, sino que es el anticristo. Y ahí es cuando vendrá la gran tribulación. Ahora bien, dice Mateo 24:15, cuando veáis la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Miren, ¿saben, hermanos? Cuando el Señor se marchó e Israel fue invadido por Roma y al frente el general Tito, entonces es cuando se cumplió y dijo desmontar la piedra sobre piedra en el templo, porque en medio de piedra y piedra había láminas de oro y se estaba cumpliendo una profecía que 70 años atrás la había dicho Cristo. ¿Vale? Y ahí es cuando en ese templo el general Tito a sacerdotes buenos obligó a sacrificar en vez de corderos barichós y obligó a sacrificar una cerda. Y eso era un tipo, un ejemplo de la abominación desoladora auténtica que ha de venir. Hermano Billy, ¿cuál es la auténtica abominación desoladora que habla en el libro de Daniel? Yo te lo digo, cuando el cerdo, el anticristo, se siente en el lugar de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, diciendo yo soy Dios. Por lo consiguiente, la iglesia se marcha. Amén. Y mañana por la mañana, si viene esta noche, más o menos serán estas noticias por la radio, por la televisión, por el Google, por el YouTube. Se reciben noticias de desapariciones misteriosas. Millones de personas que ayer estaban con nosotros, hoy ya no están, más o menos. Han desaparecido como por arte de magia. El presidente de Estados Unidos, junto con los de todo el planeta Tierra, declara estado caótico de emergencia, paralizadas las industrias por los obreros desaparecidos, aviones sin número estrellados, no hay rastros de los pilotos, iban conduciendo, ha venido el arrebatamiento, la parusia, se han marchado, amén. Se ha quedado el avión solo, ¡Mayday, mayday! ¡Mayday! ¡Pum! Y aviones todos de golpe se han estrellado. Comunicación transatlántica acumulada por mensajes angustiosos. La ONU cita reunión de emergencia. Carreteras y autopistas obstruidas por la aglomeración de coches. No hay rastro de los pilotos, porque iban en la autopista 160, 140. Ha venido el arrebatamiento. Se los ha llevado al cielo. Y el coche ¡plá! Se ha estrellado. Todos a la vez. Masas de gente llenan las iglesias. Madres lloran por sus hijos. Hijos lloran por sus padres, por sus madres. Y lo peor de todo, dirá alguien que salga por la televisión, por Google o por YouTube. Hay gente que se han vuelto locos. Han dicho que ha venido Dios y se los ha llevado. ¿Pero qué va? Y dirán ellos, han sido los ovnis que cada 200.000 millones de años han venido y se los han llevado. Pero aquel que se ha quedado, que viene al culto y que estamos hablando del arrebatamiento, que estamos hablando de la parusia, lo que está escrito, porque se tocará la trompeta y es necesario que esto mortal se vista de inmortalidad. Amén. Y entonces podremos decir, sorbida en la muerte en victoria. Cristo viene amén. A por la iglesia. Amén. Por eso escucha bien, no te aburras, prétate, júntate, amén, no te canses de los cultos, da gracias a Dios que a tiempo Dios te llama, amén. En el nombre de Jesucristo. Amén. La iglesia se va al reino de los cielos. Amén. Y ahora escuchen bien. Si vienen esta noche, mañana por la mañana, si hay alguno o alguna que dice que es cristiana, pero no lo es, se queda. Y cuando oiga por la televisión que han sido los ovnis, si tiene un vaso, le tira la televisión y la rompe. Si está en casa, se quita el zapato, aunque sea de plasma, y rompe la televisión. Sabe que Dios ha venido y Él se ha quedado. La Biblia dice en el libro de Lucas que habrá gente que morirá de espanto. Habrá gente que sepa esto del arrebatamiento y diga, ¡ay, me he quedado pan, y se quedará, le pega un infarto y morirá. A las tierras se ve una cosa mala. Tú sabes, después de lo que estamos oyendo, que Cristo viene. ¡Ay, Dios mío! Que dice que vio un ángel con una llave en la mano y se abrió el pozo, porque el infierno actual está en el corazón de la tierra. Y dice que se le dio la llave del pozo del abismo.
y salió humo como el humo de un gran horno, y salieron langostas a millares y a millones, con caras humanas, pelos largos como de mujer, dientes como de leones, tenían colas como escorpiones, dañaban a los hombres, y el tormento era como el escorpión cuando hiere al hombre, y el tormento dura 5 meses. Y dice en Apocalipsis 9:6, en aquellos días los hombres buscarán la muerte, ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. A las tierras apede. ¿Por qué te crees que habrá gente que morirá de espanto? ¡El mundo se termina! ¡Esto no puede continuar! ¡Cada día están peores las cosas! ¡Se termina esto! No solamente predican los aleluyas, si dicen, hermanos, por la televisión que hay guerras apocalípticas, maremotos, terremotos apocalípticos, tiempos difíciles. No solamente los cristianos los que leemos la Biblia, se está predicando el Evangelio a nivel mundial en todos los idiomas. Por eso es la oportunidad que Dios te está dando. Por eso antes de salir de la puerta, recibe a Cristo. Que Dios entre a tu corazón y vienes al culto cuando puedas. Que Dios no te pide nada. Dios te quiere quitar. Si hay algo malo en tu vida, te lo quita. Pero si hay algo bueno, te lo va a bendecir y te lo va a regalar en el nombre de Jesús. Los que amen a Dios digan amén. Bueno, si viene Cristo en esta noche, para nosotros nuestra resurrección. Claro, porque cuando hablamos de la resurrección, estamos hablando del cuerpo, no hablamos del alma. El alma no muere, es el cuerpo. Por eso los muertos en Cristo resucitarán primero. Por eso el mar tiene que entregar a los muertos, porque ha habido gente que ha muerto en los barcos. En los tiempos de la guerra se los ha comido el mar. Y después ya vienen los peces, se los han comido. Vamos tú y yo allá y decimos no hay nada. Pero Dios tiene rayos X en los ojos y el mar tiene que vomitar a los muertos. Porque hay resurrección de justos y de injustos. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si viene Cristo es nuestra resurrección. Porque este cuerpo se transforma. Amén. Por eso dijo David, atención, dice, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia y estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Dijo Job, yo sé que mi Redentor vive, y aunque deshecha esta mi carne, en mi carne he de ver a Dios. Dijo el apóstol Pablo, es necesario que esto mortal se vista de inmortalidad, y esto corruptible se vista de incorrupción. Y entonces es cuando podemos decir, sobrevida en la muerte en victoria. Cristo murió y resucitó, y la muerte no pudo con él. Miren, hermanos, ¿sabéis que hay un texto en la Biblia, en el libro de Juan, en el 10:18, que dijo Cristo, nadie me quita la vida, sino que yo mismo la pongo y la vuelvo a tomar? De tal manera que lo metieron en el pretorio y le empezaron a pegar con un látigo llamado escorpión, le pusieron una corona de espinas. Ya está escrito en Salmo 129:3, sobre mis espaldas araron los aradores e hicieron largos surcos. No le pegaron los judíos, que solamente podían pegar 39 latigazos, porque el 40 podía morir. Fueron los romanos que querían matarlo, y el demonio quería que moriría sin que Cristo iría a la cruz, y lo quería matar en el pretorio. Pero ¿sabes? Cristo no podía morir. ¿Sabes por qué no podía morir? Porque no tenía maldad ni hubo engaño en su boca. Es que la muerte viene por el pecado, y como Cristo no tenía pecado, no podía morir. El caso que dice la Biblia que estando crucificado e inclinando la cabeza, entregó el espíritu voluntariamente. Por eso Cristo, Él es la víctima inocente. Amén. Que mi pecado asume voluntario. Amén. Y lo metieron en el sepulcro frío de José de Arimatea, ¿vale? Y al tercer día, pues, estoy seguro que la muerte, bien enganchada a Cristo, estaba satisfecho, porque claro, les voy a decir algo, ha habido hombres valientes, como el Cid el Campeador, el más valiente de España, pero al final murió, ¿vale? Y a los 2, 3, 4 días se lo comieron los bichos, los gusanos. La mujer más valiente de España, Agustina de Aragón, viendo a su marido muerto, disparó con el cañón.
pero 3, 4 días cuando lo metieron en el sepulcro se pudrió y se la comieron los gusanos. Y a Cristo dice la Biblia que lo metieron en un sepulcro frío de José de Arimatea. Y la muerte se agarró ahí fuertemente, ¿vale? Pero al tercer día la muerte no pudo con él. ¿Saben por qué Cristo? ¿Por qué la muerte no pudo pudrir el cuerpo de Cristo en el sepulcro de José de Arimatea? Porque no tenía pecado, no podía pudrirlo. Dice la Biblia en el libro de los Salmos 2:24 que Dios soltó sueltos los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y literalmente la muerte se tragó a la vida y se la metió dentro, pero al tercer día tuvo que vomitarla, pues estaba escrito en el libro de Oseas, que dice un texto poderoso, un texto que no hay quien lo aguante, que no hay quien lo apare, que el mismo Dios le dijo a la muerte: muerte, yo seré tu muerte. Amén. Y Cristo destrozó y derrotó la muerte. Por eso dice la Biblia: por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a los que durante toda la vida estaban sujetos a servidumbre. ¿Por qué? Porque hasta que Cristo no resucita, todos los que morían, nadie se levantó, pero Dios se levantó porque no tenía pecado. Y atención, miren, por eso somos cristianos. Atención, por eso somos cristianos, por eso soy aleluya. Tengo una vida y vale muy poco, y lo pongo a los pies de Cristo. Si tuviera 50.000 vidas, las 50.000 vidas sería cristiano. Escuchen bien. Dice en el libro de Romanos 8:11: si el espíritu de aquel que levantó a Cristo Jesús, no te das cuenta que cuando Cristo murió lo metieron en un sepulcro, en una lastra, y era de un corrillo el sepulcro de José de Arimatea, pero al tercer día la muerte no pudo retenerlo, ¡ahí va!, y resucitó. Y dice la Biblia que si el Espíritu Santo, el Espíritu que resucitó a Cristo, mora en tu vida, resucitará también tu cuerpo mortal por el mismo Espíritu. Amén. Dios Javier, Santi, vecino, escuchar todos. El problema no está en morir. El problema está en morir sin Cristo. Amén. Porque si mueres con Cristo, de la misma forma, vecino, amén, que la muerte no pudo retener a Cristo en el sepulcro, a la final de la trompeta, los muertos en Cristo. Amén. Los muertos en Cristo. Amén. Resucitarán. Amén. Y las puertas del Hades no pueden prevalecer contra la iglesia, porque el Espíritu Santo resucitará nuestros cuerpos, amén, mortales por el mismo Espíritu. Amén. Por eso merece la pena ser cristiano. Amén. Merece la pena aguantar. Claro. Recibe el juicio aquí para que allá no seas condenado. Gloria. Deja que la palabra te azote. Claro. Deja que pase el pastor y te exhorte. Y con aquí la vena, 2 dedos de vena. Oye, no has venido al culto. No peques. Canta a Dios. Adórale. Pero ¿qué haces que no te mueves? Llevas 3 días sin venir al culto. Una exhortación. Se sube el José, peor. Se sube el Adán, peor. Alma ni que nos aguante a estos predicadores. Recibe la palabra. Amén. Recibe la palabra. Amén. Recibe la palabra de exhortación aquí. Amén. Para que Dios te diga: en lo poco has sido fiel. Amén. En lo mucho te pondré. Amén. Entra en el gozo de tu Señor, preparado para ti desde antes de la fundación del mundo. Amén. Y a su nombre. ¡Gloria! Aplaude a Dios, por favor. Amén. Por eso, lo más importante del mundo es
es el cristiano. Amén. Cristo viene, se lleva a la iglesia, se levanta el anticristo y subimos arriba y celebramos el juicio de galardones. La iglesia no entra en juicio del gran trono blanco, no, entra en juicio de galardones, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que ha hecho en la tierra, sea bueno o sea malo, no es de condenación. Y luego, después del juicio de galardones, las bodas del Cordero, porque actualmente somos novia, no somos señora, no estamos casados. Bienaventurado y santo el que tiene parte en las bodas del Cordero. Amén. Amén. Y después, hermanos, pues ya saben, en los 7 años se levanta, como he dicho, el líder político que está escrito en Apocalipsis capítulo 13, ¿vale? Que está escrito en Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 y en el libro de Daniel en el capítulo 7. Amén. Y en el 2, 31. Se podía hablar del tiempo de los gentiles, pero no, sino que he dicho que según vea así voy a hacer, ¿vale? En estos 7 años se levanta el anticristo y ahí es cuando la Biblia dice que nadie podrá comprar ni vender sino el que tenga el número, ¿vale? El número de la bestia, que es el 666, y lo pondrán en la frente o la mano derecha. Es decir, ese tiempo vienen tiempos apocalípticos, sí. Y nosotros somos esta generación que ha de venir el Señor y nos vamos al cielo. Pero los que se quedan aquí, se levanta este líder político satánico, demoníaco, y luego dice en Apocalipsis capítulo 13 que habrá otra bestia con 2 cuernos, como un cordero, pero hablaba como dragón. Ese es el falso profeta, que será el Papa que esté cuando la iglesia sea levantada, se levanta ese líder político y el Papa de la Católica Apostólica y Romana, ese será el falso profeta, que hablará en escátedra, diciendo ese es el Cristo y el mundo entero estará a sus pies. Pero claro, hay unos textos de cómo lo pasan en la gran tribulación. Dice en Malaquías 4:1, he aquí viene el día ardiente como un horno, vendrá, los abrasará, ha dicho Jehová, y no les dejará ni raíz ni rama. Atención, dice, el 5.º ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. Dice, esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá, estando ellos sobre sus pies, en las cuencas de sus ojos, y la lengua se le deshará en su boca. Atención, la Biblia dice, sus casas serán saqueadas, sus mujeres violadas delante de ellos, y los chavorros estrellados contra la pared delante de ellos, diciendo, niega a Cristo, séllate con el 666. Y la iglesia no está, se han quedado aquí, te has quedado atrás, no eres cristiano a tiempo. Por eso no salgas de este culto sin recibir a Cristo. No te marches sin aceptar a Cristo en el corazón. ¿A quién quieres? ¿A Dios o al demonio? ¡Yo a Dios! ¿Cuántos quieren a Dios? Levanten la mano y digan aleluya. A todos que estamos aquí nos gusta lo bueno. Pues ser cristiano, recibir a Cristo no es otra cosa, ¿no? Amén. No entiendes que llevo desde los 15 años y voy a hacer 60. Y Dios nunca me ha fallado. Amén. El hombre sí falla y se equivoca, pero Dios no. Amén. Él es auténtico. Amén. Él es bueno. Y te ha traído aquí. Y no es una casualidad, ha sido un propósito de Dios. Miren, dice la Biblia, caerán al abismo profundo de donde no salgan jamás. Ahora termino. El infierno no es infierno por los demonios. Atención, el infierno no es infierno por los alaridos, ni por los gritos. ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ah! Se arrancarán los pelos, gritarán, chillarán. ¡Ah! Por la oscuridad, por el mal olor. ¡No! El infierno no es infierno por eso. Eso no es nada. Si fueran 4 días o 1000 años. El infierno es infierno porque los que entran no salen. ¿Lo estás entendiendo ahora? No saben lo que es la eternidad.
Si una hormiga, la más pequeña del mundo, dando vueltas a la Tierra, si llegaría a partirla de tantas vueltas que daría, se pasarían años. No te llega a la mente. Si es una hormiga pequeña, dando vueltas al púlpito, y cuando llegaría a partirlo, ¿cuántos años se pasarían? Se nos va de la mente. Imagínate el mundo entero, toda la bola de la Tierra, dando vueltas, la hormiguita más pequeña del mundo. De tantas vueltas que daría. Si es alrededor de una piedra y nunca la termina, imagínate delante del mundo entero. Todo el mundo entero. Todo el mundo entero. Si llegaría a partirla, se pasarían años. Para la eternidad es como un abrir y cerrar de ojos. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? Te das cuenta. Tienes que pasarla en el cielo. Amén. Con tus seres queridos. Amén. Con el cuerpo glorificado. Amén. Fuera del demonio y de su gente, en el nombre de Jesucristo. Los que amen a Dios digan amén. Nos ponemos en pie. Aleluya. Gloria, gloria. Nosotros vendimiamos. Y tuve el vendimiador, Daniel, que había sido minero. Y la mina era a 1 kilómetro para abajo, cogiendo carbón. Y ahora se quedó en un derrumbe. Digo, ¿y cómo respirabas? Dice, por el disur. Digo, y no se rompían los tubos. Dice, no, porque son de hierro. Se doblan, pero sigue entrando la respiración. Digo, ¿y te quedaste allá dentro metido? Dice, sí. ¿Cuánto tiempo estuviste? 1 día. Más. 3 días. Más. 5 días. Más. ¿Cuánto tiempo estuviste sin salir? 1 kilómetro ahí abajo. Dice, estuve 9 días, Billy. Digo, vuelve a la mina otra vez. Y me decía, no, quiero ver la luz del sol. Le decía, vuelve a la mina. Y decía, no vuelvo a la mina en mi vida. A las tierras a ver, enterrado vivo. Y le dije, el infierno es peor que la mina. Pero te he dicho que el infierno ni el diablo quiere ir. Es decir, te voy a decir algo. Pero les pido disculpas. Alaba Dios. De verdad, Daniel, que no lo suelo hacer, hermano. Escuchen bien. Eres valiente. Ven aquí, siéntate. Siéntate aquí, cariño, tú ahí. Siéntate ahí. Ahí, que sabes que Dios está contigo. El infierno ni el demonio quiere ir. ¿Has visto la película de Ghost? ¿Has visto la película de Ghost? Como cuando muere, viene el demonio y se lo llevan los demonios para abajo. Pero los niños no, porque son de Cristo. Los niños van al cielo. Los niños son todos del cielo, ¿eh? Amén. Son todos alienígenas. Pero aquellos que son malos, esto de Ghost, vienen los demonios y se lo llevan. Y ahora tú no quieras venir conmigo, ¿eh? Tú no quieras venir conmigo. Tú tienes que... Tira para allá. No te dejes. No te Y ahora dejes. mira, los demonios a llevárselo. Y tú no quieres. No. Y el demonio sí. Y gritando sí. No te dejes, vamos. Sí, al infierno. Al infierno. Y al infierno. Y ahora. ¡Ah! Y se lo llevan a la puerta. Y a la puerta se lo llevan. ¿Entiendes lo que es el infierno? Mira, 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 mira. ¡Al infierno! ¡Al infierno! ¡Al infierno! Y ahora, hermano, así es el infierno. Los demonios se lo llevarán después de la muerte. El que no sea cristiano y se lo lleva al infierno para toda la eternidad. Por eso dice la Biblia, estimadas a los ojos de Jehová la muerte de sus almas. Amén. Y el justo en su muerte tiene esperanza. Amén. Hay un predicador en Navarra, ¿vale? Que no digo el nombre. El caso, hermanos, es de que en Tafalla no querían el Evangelio. ¡No querían el Evangelio! Y ahora era pequeñico, el más malo del mundo. De tal manera que al poquito tiempo murió. Y cuando murió, lo estuvieron velando. ¿Y quién lo estuvo velando? Un chico, que era un machote. Y estuvo toda la noche con él. Pero a la hora de su muerte, veía cómo los demonios se lo llevaban. Cómo se arrancaba el pelo y decía, ¡no! 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 Y se arrancaba el pelo. Y estaba su primo allá. De tal manera que marché con la Galera y la Chana al mercado. Y vino el José y me dice, vente conmigo, que hay un chico poseído. ¿Por qué? Porque ha visto morir a su primo, al que no quería el Evangelio. Se lo llevaban los demonios al infierno. Se quedó poseído, le quité los demonios. Y ahora es un ministro del cielo y es un pastor. Merece la pena ser cristiano solamente por 20 minutos antes de morir.
Sin embargo, dice la Biblia, mas a vosotros los que tenéis mi nombre, nacerá sol de justicia. En sus alas traerá salvación, y saltaréis como becerros en la manada. Sobre mis brazos seréis traídos, sobre mis rodillas seréis mimados. Y como aquella madre que consuela a su niño, así os consolaré a vosotros. Por eso merece la pena ser cristiano. Estaremos toda la eternidad, donde el tiempo no cuenta, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, con el cuerpo glorificado, adorando, glorificando, bendiciendo y sirviendo al Señor. Aplaude al Señor, por favor. Podemos tomar asiento y nos sentamos. Gracias, líder. Líder, eres una maravilla. Pero otro día me tienes que hacer más fuerza, ¿eh? Te tengo que arrastrar. Te tengo que sacar así casi el pantalón, tú llorando, chillando, y yo te tengo que arrastrar. Es otro día, ¿eh? Ya te cogeré. El monte. Escuchen bien. He dicho que a quién queremos, a Dios o al demonio. Te amo, Jesús. Todo el mundo a Dios. Vamos a inclinarnos en la presencia de Dios. Alabo a Cristo Jesús. Nos inclinamos un minuto solo. Solo un minuto. Te adoro Jesús. La hermana que quiera recibir al Señor puede levantar la mano y se reconcilia. Esto es al El mensaje ya ha terminado, ¿eh? esto es el cero. Ya ha terminado el mensaje. Si alguna hermana quiere hacer un encuentro con Dios, levante la mano y oramos para ella. Y si alguno quiere recibir a Cristo, puede decir yo. Dices unas palabras, mira cómo se recibe al Señor, ¿eh? Mira, Adán, ¿tú quieres recibir al Señor? Mi Señor Jesús, Señor Jesús, te entrego mi alma, te entrego mi alma, te acepto en mi vida, te acepto en mi vida, te recibo como mi dueño. te recibo como mi Y Dios. mi Salvador. Amén. Amén, yo oro para él. Padre, bendícelo, alcánzalo, entra en su corazón y perdona sus pecados. Amén. Ahora cuando se muere, lo meten al sepulcro, pero cuando Dios lo llame, la muerte no lo sujeta y sube al cielo. Amén. Jesús recibirá a Cristo. ¿Verdad usted, Javier, tío, que usted también recibió al Señor? ¿Y tú, Santi? Claro, y vosotros también. Amén. ¿Habéis recibido a Cristo? Amén, ya somos cristianos. Amén. Entonces, si alguno quiere recibir a Cristo, que me lo diga y con todo el gusto del mundo y con toda paz del cielo, yo te hago una oración como la dan. Y luego vienes a Cristo, vienes al culto cuando puedas. Mi Señor Jesús, te entrego mi alma, Qué bien, amén. te acepto en mi vida Gloria. y te recibo como mi dueño. Alabo a Amén. Dios, Padre. Gloria. Amén. Hoy es día de salvación. Amén.